El silencio que pesaba demasiado. A los 34 años, Clarisa Molina había aprendido a dominar el arte de sonreír, incluso cuando el corazón le pedía exactamente lo contrario. Durante años, su imagen pública había sido cuidadosamente construida. La mujer fuerte, elegante, segura, capaz de atravesar cualquier tormenta sin perder la compostura. Pero detrás de esa perfección aparente, existía una historia que nadie conocía. Una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir. La noche en que todo comenzó no fue extraordinaria en apariencia. Las luces del estudio brillaban como siempre, las cámaras estaban perfectamente alineadas, y el murmullo del equipo técnico llenaba el ambiente con esa familiaridad que ella conocía de memoria. Clarisa se encontraba sentada frente al espejo del camerino, observando su reflejo con una intensidad distinta. No era vanidad, era duda. Había algo diferente en su mirada. Por primera vez en mucho tiempo no se reconocía del todo. ¿Hasta cuándo?, se preguntó en voz baja, apenas audible. Aquella pregunta no tenía una respuesta sencilla, porque no se trataba de una decisión impulsiva ni de un capricho momentáneo. Era el resultado de años de silencio, de emociones contenidas, de palabras que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Desde muy joven, Clarisa había entendido las reglas del mundo en el que vivía. La fama no era solo brillo, también era vigilancia constante. Cada gesto, cada palabra, cada relación, todo era observado, analizado y muchas veces juzgado sin piedad. Y por eso, durante mucho tiempo, eligió callar. Pero el silencio también tiene un precio. La historia de Clarisa Molina no comenzó en los escenarios ni bajo los reflectores. Comenzó mucho antes, en una vida marcada por sueños grandes y desafíos aún mayores. Desde sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, aprendió que para sobrevivir debía ser fuerte, resiliente y, sobre todo, prudente. Sin embargo, nadie le enseñó qué hacer cuando el corazón tomaba un camino inesperado. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. No fue algo repentino. No fue un momento dramático ni una revelación instantánea. Fue, más bien, un proceso lento, casi imperceptible al principio. Una conexión que creció en silencio, alimentada por miradas, conversaciones profundas y una complicidad que no necesitaba explicaciones. Ella lo sabía. Lo supo desde el principio, pero también sabía lo que significaba. En un mundo donde las expectativas son rígidas y las etiquetas pesan más que la verdad, aceptar ciertos sentimientos no es fácil, mucho menos cuando eres una figura pública, constantemente expuesta al juicio de millones de personas. Durante meses, quizás años, Clarisa luchó contra sí misma. Intentó convencerse de que era solo una etapa. Intentó ignorarlo. Intentó seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. No puedes seguir escondiéndote, le dijo una voz interior que cada vez sonaba más fuerte. Era una noche cualquiera cuando esa voz se volvió imposible de ignorar. Estaba sola en su apartamento, sin maquillaje, sin cámaras, sin el peso de la imagen pública. Solo ella, y la verdad, se sentó en el sofá, abrazando sus propias rodillas, y por primera vez permitió que los pensamientos fluyeran sin filtros. Recordó el momento exacto en que todo comenzó, una conversación que parecía trivial, una risa compartida, una mirada que duró un segundo más de lo normal. Y después, el silencio incómodo que lo cambió todo. No era algo que pudiera explicar fácilmente. No encajaba en lo que siempre había creído sobre sí misma. No coincidía con lo que el mundo esperaba de ella. Pero era real, demasiado real. ¿Y si lo digo?, susurró. La sola idea le provocó un nudo en el estómago. Decirlo significaba romper con todo lo que había construido. Significaba exponerse, arriesgarse, enfrentar preguntas incómodas, críticas, titulares sensacionalistas. Pero también significaba algo más. Significaba libertad. En los días siguientes, Clarisa comenzó a notar cómo su vida se dividía en dos mundos completamente distintos. Por un lado, estaba la Clarisa pública, la presentadora impecable, la mujer segura, la figura admirada. Por otro, estaba la Clarisa real, la que dudaba, la que sentía, la que se preguntaba si algún día podría vivir sin miedo. Y esa dualidad empezó a desgastarla. En el trabajo, todo seguía igual. Las sonrisas, los aplausos, las entrevistas, nadie sospechaba nada. Pero por dentro, la tensión crecía. Cada vez que alguien mencionaba el amor, cada vez que surgía una conversación sobre relaciones, cada vez que le preguntaban sobre su vida sentimental, sentía que una parte de ella se encogía, porque la verdad estaba ahí esperando, y ella seguía evitando mirarla de frente. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un mensaje. No era largo ni especialmente elaborado, pero tenía el peso de todas las cosas que no se habían dicho. Ya no podemos seguir fingiendo que esto no existe. Clarisa leyó esas palabras una y otra vez. Sabía quién lo había escrito. Sabía exactamente a qué se refería. Y en el fondo sabía que tenía razón.
Aquella noche no pudo dormir. Caminó de un lado a otro, reviviendo cada momento, cada emoción, cada duda, intentando encontrar una salida que no implicara perderlo todo. Pero no la había, porque a veces la única forma de avanzar es decir la verdad. El día que tomó la decisión, el mundo no lo sabía. No hubo señales externas, no hubo anuncios previos, todo parecía normal, pero dentro de ella, algo había cambiado definitivamente. Se miró al espejo una vez más. Esta vez no había duda en su mirada. Es hora, dijo con firmeza. No sabía exactamente cómo reaccionaría la gente. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le importaba. Porque había entendido algo esencial. No se puede vivir una vida auténtica escondiendo lo más importante. Y su verdad ya no podía seguir siendo un secreto. Esa noche, frente a las cámaras, algo en su energía era diferente. No todos lo notaron. Pero quienes la conocían bien, sí. Había una calma extraña en su voz, una determinación silenciosa en sus gestos. Como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible. Y en cierto modo, lo estaba. Porque lo que estaba por decir no solo cambiaría su vida, también cambiaría la forma en que el mundo la veía. Respiró profundamente. El silencio en el estudio se volvió casi tangible. Y entonces, comenzó a hablar. La verdad frente al mundo, cuando Clarisa Molina abrió los labios aquella noche, el tiempo pareció ralentizarse de una forma casi irreal. No fue un instante cualquiera. Fue uno de esos momentos en los que una vida entera se condensa en unos pocos segundos, en los que cada palabra puede convertirse en un punto de no retorno. Las luces del estudio seguían siendo las mismas. El público, atento. El equipo técnico, concentrado. Nada había cambiado. Excepto ella. Respiró profundamente, como si ese aire fuera la última barrera entre su pasado y lo que estaba a punto de decir. Hay algo que necesito compartir. Comenzó, con una voz firme, pero cargada de una emoción contenida durante demasiado tiempo. Un murmullo leve recorrió el estudio. No era habitual que ella rompiera el guión. No de esa manera. No con ese tono. Clarisa hizo una breve pausa. No porque dudara, sino porque estaba eligiendo cada palabra con precisión, consciente de que no habría forma de deshacer lo que estaba a punto de revelar. Durante mucho tiempo, he vivido con miedo, continuó. Miedo a decepcionar, miedo a ser juzgada, miedo a perder todo lo que he construido. El silencio se volvió más denso. Ya no era solo atención, era expectación. Pero hoy ya no quiero tener miedo. Sus manos temblaron ligeramente, aunque su mirada permanecía fija, decidida. Había llegado demasiado lejos como para retroceder. Hoy quiero ser honesta conmigo misma y con todos ustedes. Ese fue el punto exacto en el que todo cambió. Las palabras siguientes no fueron improvisadas, pero tampoco fueron ensayadas. Salieron con la naturalidad de una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser dicha. Estoy enamorada, dijo, dejando que esa frase flotara en el aire. Y la persona que amo es una mujer. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo aplausos inmediatos. No hubo reacciones exageradas. Solo un instante suspendido, casi irreal, en el que el mundo pareció detenerse para procesar lo que acababa de ocurrir. Y luego, el murmullo, primero suave, luego creciente. En cuestión de segundos, la noticia dejó de ser un momento íntimo para convertirse en un fenómeno público. Pero Clarisa ya no estaba escuchando el ruido externo. Porque por primera vez en años, había dejado de escucharse a sí misma con miedo. Las redes sociales explotaron casi de inmediato. Los titulares comenzaron a aparecer uno tras otro, cada vez más dramáticos, cada vez más intensos. Clarisa Molina rompe el silencio. Confesión que sacude al mundo del entretenimiento. Nadie lo esperaba. Algunos mensajes eran de apoyo, otros de sorpresa. También hubo críticas, cuestionamientos, opiniones divididas, pero en medio de todo ese caos, había algo que Clarisa no había sentido antes. Paz. No una paz perfecta, no una paz absoluta, pero sí una sensación profunda de haber dejado de esconderse. Y eso, para ella, ella lo cambiaba todo. Sin embargo, la historia no terminaba ahí, porque una confesión pública no es el final de un camino. Es apenas el comienzo de otro mucho más complejo. Esa misma noche, cuando regresó a su apartamento, el silencio volvió a rodearla. Pero esta vez era distinto. Ya no era un silencio lleno de secretos, era un silencio lleno de consecuencias. Se sentó en la misma esquina del sofá donde, días antes, había luchado contra sus pensamientos, pero ahora no había lucha, solo una pregunta. ¿Qué sigue ahora? El teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Algunos nombres conocidos, otros no tanto. Decidió ignorarlos por un momento. Había una conversación que importaba más que cualquier otra. Tomó el teléfono, dudó unos segundos y finalmente escribió. Ya lo dije. La respuesta llegó casi de inmediato. Lo vi. 3 palabras. Simples, pero cargadas de todo lo que no se había dicho durante tanto tiempo.
Clarisa cerró los ojos, sintiendo como una mezcla de alivio y ansiedad recorría su cuerpo. Ya no hay vuelta atrás, susurró. Y no la había. La relación que había mantenido en secreto durante tanto tiempo ya no podía permanecer oculta. Pero tampoco era tan sencilla como el mundo podría imaginar. No era una historia perfecta. No era un cuento idealizado. Era real, con dudas, con miedos, con momentos de incertidumbre. Porque amar, en esas circunstancias, implicaba enfrentar no solo emociones personales, sino también la presión externa, el juicio constante, la exposición. ¿Estás segura de que quieres esto?, le había preguntado ella en más de una ocasión. Y Clarisa, aunque dudaba, siempre terminaba respondiendo lo mismo. No estoy segura de nada, excepto de lo que siento. Y eso era suficiente. O al menos tenía que serlo. Los días siguientes fueron intensos. Entrevistas, declaraciones, preguntas que parecían repetirse una y otra vez. ¿Desde cuándo lo sabías? ¿Por qué ahora? ¿Quién es ella? Pero había una pregunta que Clarisa evitaba responder. No porque no tuviera una respuesta, sino porque esa respuesta no le pertenecía solo a ella. La identidad de la mujer que amaba seguía siendo un misterio para el público. Y Clarisa estaba decidida a mantenerlo así. Al menos por el momento. Porque había aprendido algo importante. No todo lo que es verdadero necesita ser expuesto. Una tarde, mientras caminaba sola por la ciudad, sin maquillaje, sin cámaras, sin el peso de la expectativa, Clarisa sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. Como si, al soltar la verdad, también hubiera soltado una carga invisible que llevaba demasiado tiempo consigo. Se detuvo frente a una vitrina observando su reflejo. Era la misma, pero también era distinta. Ahora sí eres tú, pensó. Y por primera vez, esa versión de sí misma le gustaba más que cualquier otra anterior. Pero la tranquilidad no duró para siempre, porque inevitablemente llegó el momento en que el mundo quiso saber más, mucho más. Los rumores comenzaron a intensificarse, los nombres empezaron a circular, las teorías se multiplicaron. Y con ellas, la presión. No podrán mantenerlo en secreto por mucho tiempo, le dijeron. Quizás tenían razón, quizás no. Pero Clarisa sabía que había una diferencia fundamental entre lo que el mundo quería y lo que ella estaba dispuesta a dar. Porque esta vez la historia no sería contada solo desde afuera. Esta vez ella tenía el control. Esa noche, al regresar a casa, encontró algo que no esperaba. Un mensaje. No era como los anteriores. No era breve ni casual. Era largo, sincero. Y de alguna manera, definitivo. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo juntas, sin miedo, sin escondernos. Clarisa lo leyó lentamente. Cada palabra resonaba con una intensidad que no podía ignorar. Sabía lo que significaba, sabía lo que implicaba. Y sobre todo, sabía que esa decisión cambiaría todo nuevamente. Se sentó, dejando el teléfono sobre la mesa. Miró hacia el techo, dejando que el silencio la envolviera una vez más. Pero esta vez no era un silencio de duda. Era un silencio de decisión. Tal vez ya es hora de que el mundo la conozca, dijo en voz baja. Y en ese instante, entendió que lo más difícil aún estaba por venir. El rostro detrás del secreto. El mensaje seguía ahí, iluminando la pantalla en la oscuridad de la habitación. Clarisa Molina no lo había borrado, ni respondido de inmediato. No porque no quisiera, sino porque entendía perfectamente el peso de lo que estaba en juego. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo juntas, sin miedo, sin escondernos. Aquella frase no era una petición. Era una línea trazada en el suelo, una frontera, y cruzarla significaba dejar atrás cualquier posibilidad de volver a la sombra. Durante días, Clarisa vivió en una especie de pausa emocional. No era exactamente miedo, pero tampoco era tranquilidad. Era una tensión constante, como si cada paso que daba la acercara inevitablemente a un momento decisivo. Las redes no se habían calmado. Al contrario, los rumores crecían con una velocidad implacable. Nombres de actrices, presentadoras, incluso figuras completamente ajenas al círculo cercano de Clarisa, comenzaban a circular en titulares cada vez más sensacionalistas. ¿Quién es la mujer que conquistó a Clarisa Molina? Fuentes cercanas revelan pistas. Una relación que cambiará su carrera para siempre. Ella evitaba leerlos, pero era imposible ignorarlos por completo, porque no se trataba solo de su vida, se trataba también de la otra persona, y esa era la parte más delicada. No quiero que esto te destruya, le había dicho Clarisa en una de sus conversaciones más sinceras. Estaban sentadas frente a frente, sin cámaras, sin testigos, sin máscaras. Era uno de esos momentos raros en los que la verdad no necesitaba adornos. La mujer frente a ella la miró con una calma que contrastaba con la tormenta interior de Clarisa. No me va a destruir, respondió. Pero sí me afectará, como a ti. Hubo un silencio breve, no incómodo, solo honesto. La diferencia, continuó, es que tú llevas años viviendo bajo esa presión. Yo
Apenas estoy entrando en ella. Clarisa bajó la mirada. Sabía que era cierto, y por eso mismo, la decisión no podía ser tomada a la ligera. Si damos este paso, no hay forma de controlar lo que vendrá después, dijo con un tono más suave. Nunca lo hubo, respondió ella casi con una sonrisa, y en esa simple respuesta había más verdad de la que Clarisa estaba preparada para admitir. Aquella noche, al quedarse sola, Clarisa comprendió algo que hasta ese momento había evitado enfrentar. No podía protegerla completamente. Por más que lo intentara, por más que quisiera mantenerla fuera del foco público, la realidad era inevitable. El mundo ya estaba mirando, y tarde o temprano, encontraría lo que buscaba. Entonces la pregunta cambió. Ya no era, ¿debo decirlo? Ahora era, ¿cómo quiero que se sepa? El día que todo volvió a cambiar comenzó de forma inesperadamente tranquila, sin anuncios, sin advertencias, sin preparación aparente. Clarisa despertó temprano, como si su cuerpo supiera que algo importante estaba por suceder. No revisó el teléfono de inmediato, no encendió la televisión, no buscó distracciones, simplemente se quedó en silencio, pensando, recordando, sintiendo, y en medio de ese silencio llegó la claridad. No podía seguir dejando que otros contaran su historia. No esta vez. Horas más tarde estaba nuevamente frente a una cámara, pero esta vez no era un programa en vivo. No había guión. No había presión externa. Solo ella. Y una decisión tomada. El equipo técnico era mínimo. La iluminación sencilla. El ambiente íntimo. ¿Lista?, preguntó alguien detrás de cámara. Clarisa asintió, pero esa vez su mirada no buscaba aprobación, buscaba verdad. Voy a decir algo que probablemente muchos ya sospechan. Comenzó con una voz más serena que nunca. Pero quiero que lo escuchen de mí. Hizo una pausa breve, no por miedo, sino porque quería que cada palabra tuviera el peso que merecía. La persona que amo no es un misterio para mí. Tiene un nombre, una historia y un lugar muy real en mi vida. El silencio se hizo profundo. Y hoy quiero dejar de esconderla. No mencionó el nombre de inmediato, no porque dudara, sino porque ese momento no era solo una revelación. Era un acto de respeto. Respiró. Y finalmente lo dijo. No hubo música dramática. No hubo efectos. Solo una verdad pronunciada con claridad. El nombre que durante semanas había sido objeto de especulación, ahora tenía una voz que lo confirmaba. Y en ese instante, todo cambió nuevamente. La reacción fue inmediata, pero distinta. Ya no era solo curiosidad, era impacto real, porque ahora había un rostro, una identidad, una historia concreta. Y eso transformaba todo. Los medios no tardaron en investigar, analizar, reconstruir cada detalle posible. Fotografías antiguas, coincidencias en eventos, interacciones aparentemente insignificantes, que ahora cobraban un nuevo significado. Pero Clarisa ya no estaba intentando detener la ola. Había decidido caminar dentro de ella. Esa misma noche no estaba sola. Por primera vez desde que todo comenzó, ambas compartían el mismo espacio sin la necesidad de esconderse. No había cámaras, no había preguntas. Solo una calma que, aunque frágil, era profundamente real. Ya está, dijo Clarisa en voz baja. La otra mujer la miró con una mezcla de emoción y alivio. Sí, ya está. Pero ambas sabían que eso no era el final. Era el comienzo de algo mucho más grande. ¿Te arrepientes?, preguntó ella rompiendo el silencio. Clarisa no respondió de inmediato. Pensó en todo lo que le había pasado. En el miedo, en la presión, en el peso del juicio externo. Y luego, en la sensación de libertad que ahora la envolvía. No, respondió finalmente. Por primera vez en mucho tiempo, no. Y esa respuesta no necesitaba explicación, porque en ella había algo que el mundo no podía quitarle, la certeza de haber elegido su verdad. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, una nueva realidad comenzaba a tomar forma. Ya no se trataba solo de aceptar, ahora se trataba de sostener, porque vivir abiertamente implicaba enfrentar nuevas preguntas, nuevas críticas, nuevas expectativas. Y ambas lo sabían. Esto apenas empieza, dijo ella. Clarisa asintió lentamente. Sí, pero esta vez no estoy sola. Y en esa simple frase, había una fuerza que ninguna cámara podría capturar completamente. A lo lejos, la ciudad seguía su ritmo habitual. Luces, sonidos, movimiento constante. El mundo no se detenía, pero para ellas ese momento tenía un significado distinto. Habían cruzado una línea invisible, habían dejado atrás el secreto. Y ahora, frente a todo lo que vendría, solo quedaba una opción: seguir adelante, juntas, vivir sin esconderse. Después de todo lo que había ocurrido, Clarisa Molina comprendió algo que nadie le había enseñado antes. Decir la verdad no es el final de la historia. Es el inicio de la parte más difícil, porque una cosa es confesar, y otra muy distinta es sostener esa verdad cada día, frente a un mundo que nunca deja de mirar. Las semanas posteriores a la revelación fueron una mezcla intensa de emociones. El impacto inicial había pasado, pero en su lugar apareció algo más complejo: la permanencia.
Las entrevistas no se detuvieron. Las preguntas tampoco. Las opiniones, mucho menos. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Te preocupa el impacto en tu carrera? ¿Qué le dirías a quienes no están de acuerdo? Clarisa aprendió rápidamente que no existía una respuesta perfecta. Cada palabra era analizada, interpretada, a veces distorsionada. Y sin embargo, algo dentro de ella permanecía firme. Ya no estaba dispuesta a retroceder. Una mañana, mientras caminaba hacia el estudio, notó algo diferente. No eran las cámaras, no eran los periodistas, no era el ruido habitual. Era la forma en que ella misma caminaba. Más ligera, más segura. Como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso invisible que la acompañó durante años. Esto soy yo, pensó. Y por primera vez esa afirmación no le generó conflicto. Sin embargo, la realidad no era completamente amable. Había mensajes de apoyo, sí, miles. Personas que agradecían su valentía, que se sentían representadas, que encontraban en su historia un reflejo de sus propias luchas. Pero también había críticas, comentarios duros, opiniones cerradas, juicios que intentaban reducir su historia a algo superficial o polémico. Y aunque Clarisa intentaba mantenerse fuerte, no siempre era fácil. Hubo noches en las que volvió a dudar, momentos en los que se preguntó si todo aquello había valido la pena. ¿Era necesario hacerlo público? Se cuestionó en más de una ocasión, pero cada vez que esa duda aparecía, algo la hacía desaparecer. Ella, la mujer que ahora caminaba a su lado, sin esconderse, no siempre frente a las cámaras, no siempre en el centro de la atención, pero sí presente, real, constante. No tienes que demostrar nada, le dijo una noche, mientras estaban sentadas en silencio. Ya lo hiciste al decir la verdad. Clarisa la miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. A veces siento que el mundo espera que sea más fuerte de lo que realmente soy. El mundo siempre espera algo, respondió ella. Pero eso no significa que tengas que dárselo. Y en esa simple conversación, Clarisa encontró algo que no había tenido antes. Un espacio donde no necesitaba ser perfecta. Con el paso del tiempo, su historia dejó de ser solo un tema del momento. Se transformó, se volvió parte de su identidad pública. Sí, pero también de algo más profundo. Su propósito. Sin buscarlo, sin planearlo, Clarisa comenzó a recibir mensajes que iban más allá de la curiosidad o el entretenimiento. Personas que compartían sus propias historias, que confesaban sus miedos, que agradecían su valentía. No sabía que alguien como tú podía sentirse así, le escribió una joven. Me hiciste sentir menos sola. Ese mensaje la impactó más que cualquier titular, porque por primera vez entendió que su decisión no solo había cambiado su vida, había tocado la de otros. Una tarde, durante una entrevista, le hicieron una pregunta distinta. No era sobre el escándalo, no era sobre la polémica, era más simple. ¿Quién eres ahora? Clarisa sonrió ligeramente, no porque la respuesta fuera fácil, sino porque por primera vez sabía cuál era. Soy alguien que dejó de tener miedo de ser quien es, respondió. Y esa frase, aunque sencilla, llevaba dentro todo el peso de su historia. La relación que había comenzado en secreto ahora crecía bajo una luz completamente distinta. No era perfecta, no era idealizada, pero era honesta. Y eso, para ambas, era suficiente. Había días tranquilos, llenos de normalidad. Otros, más difíciles, donde la presión externa se hacía sentir. Pero incluso en esos momentos había algo que las mantenía firmes. La decisión de no volver a esconderse. Pase lo que pase, ya no vamos a retroceder, dijo Clarisa una noche. Nunca, respondió ella sin dudar. Y ese nunca no era una promesa impulsiva, era una convicción. Con el tiempo, el ruido mediático comenzó a disminuir. No desapareció por completo, pero dejó de ser ensordecedor. Y en ese espacio más silencioso, Clarisa pudo reconectar con algo que había dejado de lado durante años, su propia paz. Volvió a disfrutar de los pequeños momentos, de las conversaciones sin prisa, de las risas sin miedo, de la vida, sin máscaras. Una noche, mientras observaba a la ciudad desde la ventana, recordó a la mujer que había sido meses atrás, la que dudaba, la que temía, la que se preguntaba si algún día podría ser libre, y no sintió tristeza, sintió orgullo, porque entendió que esa versión de sí misma había sido necesaria para llegar hasta aquí. Lo lograste, susurró, no como una celebración exagerada, sino como un reconocimiento íntimo. El mundo seguía girando, las noticias cambiaban, las historias evolucionaban, nuevos titulares ocupaban el lugar de los anteriores, pero para Clarisa, lo importante ya no estaba en el ruido externo, estaba en algo mucho más simple y mucho más valioso, la libertad de vivir sin esconderse. Y así, sin grandes anuncios, sin finales dramáticos, su historia encontró una forma distinta de saberse. No como un cierre, sino como una continuidad, porque algunas historias no terminan, solo empiezan a vivirse de verdad.